video vamos a hablar sobre la resistencia. La resistencia es un elemento pasivo que se opone al flujo de electrones. ¿Qué es un electrón? El electrón es una partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo y tiene una carga eléctrica negativa. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se conoce por este símbolo. Para medir diferentes resistencias, tenemos varios ejemplos acá de resistencias. Necesitamos algo muy fundamental, que es la tabla de valores. La tabla de valores nos va a indicar qué color y a qué equivale cada banda. Como vemos en esta figura, el último color que se califica es la tolerancia, que son los colores platinados. Y comenzaremos con los demás. Vamos a hacer un breve ejemplo para entender muy bien y aprender a utilizar la tabla. Tomamos nuestra primera resistencia, que sería esta. Como les recuerdo, el platinado se deja de último. Miramos nuestra tabla y comenzamos. Como primera banda tenemos el 2. En nuestra segunda banda equivale a 2. Y como tercera banda equivale a 100 por 100. Sabemos que la tolerancia en dorado equivale a 5% según nuestra tabla. Para calcular esto, simplemente colocamos el 22 y le agregamos los ceros, 1 y 2. Esto nos daría un valor de 2200 con un 5% de tolerancia. Vamos a hacer nuestro siguiente ejemplo. Ingresamos otra resistencia. El color platinado, como vimos, lo dejamos de último. Comenzamos. El café equivale a 1. El verde equivale a 5. Y el rojo a 100 por. Y el dorado, que es el platinado, equivale a un 5%. Para calcular esto, muy sencillo. Bueno, hoy vamos a ver el circuito paralelo. Vamos a encontrar una fuente de energía, en este caso con un voltaje que puede tener una gran cantidad de elementos conectados en paralelo. ¿Cómo podemos identificar si es paralelo? Pues identificamos que la serie tiene dos puntos en común, es decir, que está sujetada en una sola unión en los elementos. Y el paralelo van a estar sujetados dos puntos en común, de tal manera vemos que la resistencia estén aquí conectados, que son estas. Vamos a ver qué. Esta es la fuente de energía. R1, R2 y R3 se encuentran en paralelo porque están dos puntos conectados entre dos puntos comunes. Igual este con este y asimismo este con este. Bueno, vamos a encontrar la corriente del circuito, que son diferentes, el voltaje, que es el mismo, y vamos a calcular la resistencia total. Resistencia 1, resistencia 2, más resistencia 3. Bueno, con estos elementos podemos realizar el ejercicio. Vamos a empezar a calcular el ejercicio. Vamos a reemplazar. Uno sobre 8 ohmios más 1 sobre 4 ohmios más 1 sobre 2 ohmios, que es igual a 1,14. Ese es
la resistencia total. ¿Listo? Bueno, necesitamos obtener la corriente. Entonces vamos a obtener la corriente total, que es voltaje total entre la resistencia total, que es igual 24 voltios igual a 1,14, que es la resistencia total. Eso nos da 21,05 amperios. Bueno, lo siguiente, vamos a obtener las corrientes individuales, que es I1, que es igual a voltaje sobre resistencia, 24 voltios sobre 8 ohmios, que es igual a 3 amperios. Así vamos a hacer con I2, resistencia 2, que es igual 24 voltios sobre 4 ohmios, que es igual a 6 amperios. Y por última, que es la resistencia, la I3, voltaje total sobre 3, que es 24 voltios igual a 2 ohmios, que eso da 12 amperios. Bueno, ya listo, tenemos todas las corrientes encontradas, que es estas, y si queremos comprobar para ver si están bien, podemos sumar la I1, I2 y 3 para que no haya una corriente total, que es 21. ¿Listo? Entonces vamos a ver si nos da igual. 12 amperios más 6 amperios más 3 amperios, que eso da 21 amperios. Entonces sí da, y el ejercicio sí está bien, que es la corriente total. Gracias. Buenas, mi nombre es José Alejandro Sánchez. Hoy les voy a presentar el circuito en serie. Como muestra la imagen, el circuito en serie va a tener una fuente eléctrica que sería la batería, va a tener un conductor que sería el timbre y va a tener terminales o receptores que va a ser el bombillo. En la segunda imagen podemos detectar que este circuito en serie va a tener que en cada receptor su corriente va a ser igual, porque tiene solo una malla en el circuito. Una de las diferencias del circuito en serie o en paralelo, podemos decir que la gran sustancial diferencia entre ambos tiene que ver con el flujo sostenido de la corriente eléctrica. Claro está que en el circuito paralelo permite que cada terminal goce de un fluido eléctrico propio. Podemos decir entonces, si un terminal se daña en algunos de los circuitos en serie, toda la red de dicho terminal en adelante perderá el acceso a la corriente, como podemos mostrar en la imagen. Muchas gracias. A continuación voy a explicar la ley de Ohm en circuito en serie. Lo primero será calcular la resistencia total, como lo vemos acá. También se llama resistencia equivalente, por lo que podemos sustituir toda la resistencia de los receptores en serie por una sola, cuyo valor será la resistencia total. Entonces tenemos este circuito en serie que tiene 3 resistencias y tiene una malla. Comenzamos con la resistencia total, que es R1 más R2 más R3, que sería 10 más 5 más 15, nos da un valor de 30 ohmios. El circuito equivalente quedará como el de la derecha, con una sola resistencia, como lo vemos en este dibujo, de 30 ohmios. Ahora podemos calcular la intensidad total del circuito según la ley de Ohm, que sería corriente total va a ser igual a I1 es igual a I2 es igual a I3, que nos va a dar un valor de 0,2 amperios, que resulta como todas las tensiones en serie son iguales. Ahora podemos calcular la ley de Ohm en cada receptor para calcular las tensiones en cada uno de ellos. Tenemos voltaje 1 va a ser corriente por resistencia, sería R1 por R1
I1 por R1, 0,2 por 10 nos da 2 voltios. Voltaje 2, corriente 2 por resistencia 2 nos va a dar 1 voltios. Voltaje 3 será la corriente 3 por la resistencia 3 nos da un valor de 3 ohmios. Ahora podemos probar si efectivamente las sumas de las tensiones son igual a las tensiones total. Decimos que el voltaje total es V1 más V2 más V3 nos va a dar un valor de 6 voltios, como me lo dice el circuito anterior, 6 voltios. Listo, entonces a continuación también les voy a explicar la ley de Ohm en potencias, que sería potencia es igual a V por I. Potencia total va a ser la voltaje total por corriente total, que sería un valor de 1,2 watts. Entonces la potencia 1 va a ser V1 por I1, que su valor va a ser 0,4 watts. Potencia 2, V2 por I2 nos va a dar un valor de 0,2 watts. La potencia 3 va a ser V3 por I3, que su valor será 0,6 ohmios. Podemos decir que en el caso de las potencias, la suma de las potencias de cada receptor siempre es igual a la potencia total en serie o en paralelo, como lo vemos a continuación. Entonces la suma de esto nos va a dar 1,2 watts. Ese es nuestro ejercicio sobre el circuito en serie. Gracias.